Hola a todos, yo soy Jaciel y en esta ocasión vamos a realizar un reilete, que es como se le llama a este juguete en México, aunque en otros países recibe otros nombres que colocaré aquí en la pantalla. Si ustedes lo conocen con un nombre distinto, colóquenlo en los comentarios. Para realizar el reilete vamos a necesitar los siguientes materiales: 4 cuadritos de papel de diferentes colores. En este caso yo voy a usar cuadrados de 5 centímetros de cada lado. Con estas dimensiones obtendremos un reilete que tendrá 10 centímetros de diámetro. Si ustedes quieren un reilete de, por ejemplo, 20 centímetros de diámetro, tienen que realizar cuadros de la mitad de longitud, es decir, 10 centímetros cada lado. También vamos a requerir 2 círculos de papel, uno de 3 centímetros de diámetro y otro de 1.5 centímetros de diámetro, un alfiler, un palito de madera, unas tijeras, un cúter, una regla, un lápiz, pegamento para papel y una pistola de silicón. Lo primero que vamos a hacer es doblar los cuadritos de papel por la mitad, llevando una esquina a la esquina opuesta. Una vez que los tengamos doblados, vamos a recortarlos siguiendo la línea que se marcó al doblarlos. Estos otros vamos a recortarlos con la magia de la edición. Ahora vamos a doblar el círculo de 3 centímetros de diámetro por la mitad 3 veces, de forma que queden 8 divisiones. Para identificar mejor las divisiones se pueden marcar con un lápiz. Esta va a ser la base donde pegaremos nuestros triángulos. Dependiendo de la forma en que los peguemos, obtendremos un reilete que gire en sentido horario o antihorario. Si queremos que gire en sentido horario, colocamos pegamento en una de las divisiones del círculo y pegamos el triángulo alineado a la derecha. Y si queremos que gire en sentido antihorario, entonces pegamos el triángulo alineado a la izquierda. Vamos a realizar ambos para que vean la diferencia en el procedimiento. Comencemos realizando el que gira en sentido horario. Vamos a colocar pegamento en una de las 8 divisiones. Nos podemos apoyar de un palillo para distribuir bien el pegamento. Pegamos uno de estos triángulos alineado a la derecha. Ahora colocamos pegamento en la división que está justo a la derecha y de nuevo pegamos un triángulo alineado a la derecha y repetimos este procedimiento hasta llegar al último triángulo. Para pegar el último triángulo, tendremos que levantar este extremo del primer triángulo que pegamos. Colocamos el pegamento y pegamos el último triángulo. Una vez que hayamos pegado todos los triángulos, vamos a seleccionar uno de ellos y le colocamos pegamento en la esquina de la mitad que es visible por completo. Si pueden ver, de esta otra mitad solo es visible una parte. Vamos a colocar pegamento en la esquina de la mitad que es visible por completo. La doblamos hacia el centro y la pegamos de forma que la esquina coincida con el centro del reilete.
Repetimos estos pasos con todos los triángulos. Ahora vamos a colocar pegamento en el círculo de papel de 1.5 centímetros de diámetro y pegarlo en el centro del reilete. Posteriormente vamos a realizar un orificio en el centro del reilete con un alfiler. Voy a colocar este pedazo de cartón debajo para no dañar la mesa. Perforamos con el alfiler y lo movemos un poco en círculos para hacer un poco más grande el orificio y que el reilete gire con mayor facilidad. Después de esto vamos a recortar un extremo del palito con una longitud de 3 centímetros. Una vez realizado esto, vamos a armar nuestro reilete. Introducimos el alfiler en el orificio del reilete y lo dejamos a un lado. Tomamos nuestro fragmento de palito más corto y le vamos a aplicar silicón a lo largo del palito. Tomamos del alfiler y lo vamos a pegar en el silicón. Para asegurar que el alfiler quede pegado, vamos a colocar más silicón sobre el alfiler. Lo colocamos a un lado y a nuestro palito más largo le vamos a aplicar silicón en uno de los extremos. Tomamos el fragmento del palito más corto y lo pegamos. Esperamos un momento a que se enfríe y ya tendríamos nuestro reilete. Como pueden observar, este reilete gira en sentido horario. Vamos a realizar ahora uno que gire en sentido antihorario. Teniendo ya recortados nuestros cuadritos y nuestro círculo de 3 centímetros marcado en 8 partes, vamos a colocar pegamento en una de las divisiones y pegamos un triángulo alineado a la izquierda. Ahora realizamos lo mismo con la división que se encuentra justo a la izquierda y así con los demás triángulos hasta llegar al último. En el que recuerden que se debe levantar un extremo del primer triángulo que pegamos para poder pegar el último. De nuevo seleccionamos un triángulo y le colocamos pegamento en la esquina de la mitad que es completamente visible. La doblamos hacia el centro y la pegamos de forma que la esquina coincida con el centro del reilete. Y repetimos estos pasos con todos los triángulos. De aquí en adelante, los pasos son los mismos que para el reilete anterior.
Una vez concluido, podemos ver que este reilete gira en sentido antihorario. Y con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Hasta la próxima.